Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Bueno, don Sergio, vamos al oído con noticias. Usted dirá si quiere empezar por noticias de orden público, noticias políticas, porque se las tengo y vaya que interesantes están, o noticias judiciales. Judiciales, Demar, yo creo que las noticias judiciales, porque, claro. ¿De alta corte claro, o de juzgado? Usted escoja. ¿De fiscalía no es esto? O de fiscalía, sí, también. Listo. De fiscalía, empecemos por lo de fiscalía. Vea, pues, que yo también le tengo noticias de fiscalía. Excelente, listo, vamos entonces con noticias judiciales para contarles al oído a los oyentes. Estamos realmente a muy pocos días de que podamos asistir a la audiencia de legalización de pruebas y de legalización de pruebas que se va a hacer ahorita, esta sí va a ser en media hora, pero el 16 de abril se va a llevar a cabo la audiencia en la que, el 6 de abril, perdón, se va a llevar a cabo la audiencia en la que el fiscal Gabriel Jaimes va a sustentar la solicitud de preclusión en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recuerden ustedes, oyentes, Sergio, doctor Fernando, que en este caso tenemos al fiscal Gabriel Jaimes con un acervo probatorio bien importante, entre otras cosas, con las pruebas que salieron del computador, de la SIM card, de las 7 SIM card que tenía en su poder Monsalve, a quien han querido llamar o denominar testigo estrella en el caso. Pero agregando una cosa de Mari, es que esas pruebas estaban siendo completamente ignoradas, o lo fueron en su momento, por la Corte Suprema de Justicia. Si este proceso no pasa a manos de la Fiscalía General de la Nación, ahí se quedan los computadores, ahí se quedan las SIM cards y el país no conocería lo que precisamente ahora, en las últimas horas, se está empezando a conocer, y es quizá cuál es el contenido de esas SIM cards y de esos computadores que precisamente dan cuenta de cuál era el proceder de ese sujeto desde la cárcel, que además, válgame el favor, ¿no? 7 SIM cards en una cárcel. Y un computador y una impresora y varias botellas de whisky, celulares, bueno, todas las comodidades de cualquier otro persona que no esté privada de la libertad, pero en este caso pues se trata de Juan Guillermo Monsalve, quien al estar privado de la libertad pues no le está permitido tener este tipo de aparatos en su celda, aun cuando su celda sea diferente y exclusiva respecto de la de los demás. Pues, ¿qué encontraron por ahora y de manera general es lo que nos han comentado? En esos archivos han encontrado las colillas de tiquetes aéreos. Vamos a conocer a quién le pagaban tiquetes aéreos, qué desplazamientos se hacían. Vamos a ver también colillas de consignaciones. ¿Y por qué y para qué, además? Sí, claro, a dónde llegaban, quién viajaba y para qué. Colillas de consignaciones de banco. Vamos a ver quiénes pagaban, por cuánto pagaban y de qué cuentas se hicieron los pagos. También hay giros, también hay cotizaciones, también hay planos, también hay fotografías con personajes. Vamos a ver quiénes son esos personajes que aparecen en las fotos. También hay documentos de oficinas de registro de instrumentos públicos. Hay facturas, hay documentos notariales, hay tarjetas de propiedad de vehículos. ¿Qué hace? Bueno, no entiende uno cómo una persona que está en una difícil situación, si está tanto privado así de la libertad, no necesita tener una tarjeta de propiedad de un vehículo. Pues creo que no necesita celda, mucho de lo que acabo de mencionar. Bueno, sí, no necesita mucho de lo que acabo de mencionar. O lo que sea. Sí. Pero además siempre se dijo que era, de hecho, recuerde usted cuando entrevistaron al papá de este sujeto en la veranera, en la finca, que nadie se explica cómo un hombre con tantas necesidades económicas pudo tener semejante finca ubicada en un finca que finalmente pasó a extinción de dominio, ¿o no? Sí, señor, sí. Finca que pasó a extinción de dominio. ¿Y todas estas pruebas de mar serán descubiertas cuándo? ¿En abril, el 6 de abril? ¿O van a ser descubiertas el 6 de cuándo abril? empezará a conocer el país esto? Sí, señor, no. El 6 de abril sabremos en la audiencia que va a ser, de verdad, va a ser de alquilar balcón. Bueno, todas han sido excelentes para verlas, pero esta sí, porque vamos a conocer prueba por prueba lo que sustenta la solicitud de preclusión que está elevando el fiscal Gabriel Jaimes en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por ahora tenemos, en unos 34 minutos será el inicio de una audiencia ante un juzgado aquí en Bogotá, cuando se legalicen estas pruebas que, repetimos, estaban en poder de la Corte Suprema de Justicia desde hace más de un año, Sergio. No, y engavetadas, solamente hasta ahora se conoce el contenido
de esas pruebas, que no entiende uno. Pero porque en la fiscalía se pusieron en la tarea de revisarlas. Esto se habría quedado perfectamente engavetado en la Corte Suprema de Justicia, de no haber sido pues porque el senador Uribe renunció a su curul y con ello pues al fuero, por lo que el proceso pasó a manos de la Fiscalía, recordemos. Y obviamente estas pruebas sustentarán la solicitud de preclusión que hace la Fiscalía General de la Nación y quizá puedan derivar, quizá, habrá que ver el alcance de ellas, esto pueda derivar en nuevos procesos penales o al menos en nuevas líneas de investigación en torno a todo este caso, que es un caso bastante complejo, bastante enredado, pero que parece se empieza a aclarar y se aclara de la mano con pruebas como las que descubrirá la Fiscalía. Bueno, señor, y usted me dice que también tiene otra otro al oído de justicia, porque yo le tengo también otro, así que si quiere, hágale usted. De Fiscalía, y ya le de Fiscalía. uno que llama la atención. De Fiscalía de Mar porque se han emitido órdenes de captura por concierto para delinquir agravado y por reclutamiento ilícito contra los cabecillas de esas estructuras criminales que habían reclutado a menores como escudos humanos. Hablamos de alias Gentil Duarte, cuyo nombre de pila en realidad es Miguel Botache Santillana. También contra alias Iván Mordisco, cuyo nombre de pila es Néstor Gregorio Vera Fernández. Contra alias Calarcá, cuyo nombre es Alexander Díaz Mendoza. Y contra alias John 40, Jenner García Molina. La Fiscalía dice que pues ellos son los cabecillas precisamente de lo que ahora se denomina la GAOR, ¿no? El Grupo Armado Organizado Residual Bloque Oriental, que en últimas vienen siendo las mismas FARC, y la Fiscalía los señala de ser los responsables del reclutamiento de menores quienes fallecieron en una acción militar realizada, recuerden ustedes, en San Vicente del Caguán el 29 de agosto de 2019. Ese bombardeo que fue el último de muchos y tras el cual salieron todos los defensores de derechos humanos y toda la extrema izquierda a agitar las banderas de por qué se bombardeaba un campamento con menores. Bueno, la respuesta es: se bombardea un campamento y hay menores, pero la responsabilidad de que estén allí los menores es de estos sujetos señalados hoy por la Fiscalía que ha emitido estas órdenes de captura. Así pues que ya veremos qué ocurre con esto. Evidentemente es un paso en la dirección correcta en el que se mueve la justicia colombiana, pero lo cierto es que estos sujetos se encuentran prófugos de la justicia y obviamente son intensamente perseguidos por las autoridades colombianas. Bueno, y Sergio, esta es de no te lo puedo creer. Todo mundo espera que los servidores públicos, sobre todo los de muy alto rango, estamos hablando de los congresistas, que lo son de manera especial por elección popular, pero también de servidores tan importantes como pueda ser los diputados, los concejales, bueno, y dejar un tema de transparencia respecto de los recursos que tiene y maneja, pues para que no se cometan hechos de corrupción que permitan que una persona para que no se pierda ni un solo peso. Al consejo de X ciudad, siendo un hombre muy humilde, con lo necesario para poder sustentarse y vivir, resulta cuando termina el periodo a los 4 años siendo el más rico del pueblo. Pues bien, la Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de tumbar el proyecto o la ley que era clave en temas de anticorrupción y que obligaba precisamente a que los congresistas, alcaldes, gobernadores, representantes, bueno, todo mundo tuviera que presentar, entre otras cosas, su declaración de renta, Sergio. Pero es apenas lógico, Demar. Claro, es algo que es apenas lógico. Aquí hay que escribirlo. Entonces hubo necesidad de crear una ley anticorrupción para ese propósito. Pues bien, aunque usted no lo crea, se desconoció, según ha dicho la Corte, el requisito de publicidad, dado que los congresistas no contaron con la posibilidad en la Cámara de Representantes de conocer lo que se estaba sometiendo a consideración por la urgencia de aprobar el proyecto debido a que ya se vencía la legislatura en 2019 y esto habría privado pues a los integrantes de la Cámara. Otro error de trámite, Demar. Es un error de trámite, haber conocido el documento. Todo indica que el proyecto, la ponencia, se radicó en la mañana y en la tarde se debatió.
Evidentemente muchos congresistas, sobre todo de oposición, han dicho no tuvimos tiempo para poder revisar ese documento y tienen razón, porque es que existe el principio de publicidad que es innegable, es ineludible en el trámite del proceso legislativo. Y evidentemente el proceso legislativo pues debe ser respetado, tiene una manera de hacerse, pero la pregunta es, Demar, ¿cuántos proyectos se le han caído a este gobierno? Bueno, no sé si esta era iniciativa del gobierno o no, pero de todos modos la importancia es inmensa. ¿Y cuántos han caído en los últimos 2 años o 3 años por vicios de trámite? Bueno, Creo que la lista es larga. Sí, señor, sí, la lista es larga. Pero además, súmele también que no solamente tenía un problema de principio de publicidad, sino también que incurrieron en graves problemas o errores en violación al principio de consecutividad. Y es que, al parecer, no se dieron en los 4 debates, no se presentaron los mismos artículos y hubo algunos que cayeron del cielo a última hora y pues eso violó el principio de consecutividad. Entonces, por punta y punta se cae una norma que debiera ser fundamental, y es que no debiera haber norma para que la gente, los funcionarios públicos, den a conocer su declaración de renta y qué es lo que sus impedimentos y todo lo que tiene que ver con la transparencia que le debe ir de la mano de la función pública. Pero bueno, es Colombia y aquí hay que hacerle ley a eso también. Sí, pero es increíble, lo mínimo La que sala uno plena espera. constitucional, hago la claridad, creo que no lo dije. Gracias Sí, a no, quien me reconoce, corte constitucional, esto es corte que es constitucional. la que hace el control Eh, constitucional de los textos claro, de las leyes. necesariamente. Bueno, pues eso tenemos en materia, sí, judicial y legislativa. Que en materia legislativa, a propósito, ¿qué va a pasar con la reforma tributaria? Es que bueno, no, me corrijo, Demar. Reforma tributaria no se llama solidaridad, proyecto de ley de solidaridad sostenible, ¿no? Sí, es así como le llaman, pero aunque la mona de seda se vista, Sí, se más vista de bien, seda, sí, sí, aunque sí. la mona se vista de seda, mona Se se vista de queda. seda, mona se queda, sí, señor. Nada va a cambiar que le llamen reforma tributaria o que le llamen la reforma de solidaridad sostenible. Pues mire, lo más reciente que ha ocurrido con la famosa reforma y lo que se viene trabajando es que ya los gremios están empezando a pedir mayor detalle de cada uno de los puntos que trae la reforma, que le llamaré yo reforma tributaria y bueno, o reforma solidaria. Sostenible. Eh, Es una es que reforma tributaria completica. ya tenemos entonces Completica. que hubo una presentación del Ministerio de Hacienda ante el Consejo Gremial, y se explicó que fue una reunión del día martes donde fueron informados en el gremio de las líneas generales sobre las cuales se va a basar el proyecto de ley, que no se conoce en detalle todavía, nadie lo tiene en detalle todavía, de la reforma tributaria. Y lo que están pidiendo los gremios es, por favor, díganos ya, no las líneas generales, porque pues sí, líneas generales, ¿cuáles son? ¿Cuál es el recaudo que se requiere? Que estamos hablando de los 25 billones de pesos. ¿Cuánto va a ser para la reforma que es solidaridad sostenible? Que son los 10 billones de pesos para los proyectos y programas que tiene el gobierno de ayuda a los más pobres, y los 15 billones de pesos para que el Estado pueda funcionar. Eso ya lo sabemos todos, pero no tenemos en detalle, por ejemplo, al fin cuáles productos van a pasar efectivamente de 0 al 19% de IVA, cómo va a ser el tema, si va a haber o no va a haber mayor cobro a las pensiones, si va a haber o no, y cuál va a ser desde qué punto va a arrancar la ampliación de la base gravable para que las personas en Colombia declaren renta. Bueno, todos son temas que debemos saber cuanto antes y que no tenemos claro todavía ninguno en Colombia. Pues Sergio, lo que está pidiendo el Consejo Gremial es, por favor, ya es hora de que nos digan en serio cuál va a ser la línea antes de que presenten el proyecto. El proyecto estaba diseñado todo para que se presentara hoy viernes ante el Congreso de la República, fuera radicado seguramente en la Secretaría de Cámara, como corresponde, por tratarse un tema de impuestos. Tendría que arrancar sus debates en la Cámara de Representantes. Pero, Sergio, sorpresa, no fue el viernes y tampoco será la próxima semana porque... Pues, No, la próxima semana, imagínese cómo sí, Semana Santa no y se puede trabajar en Semana Santa, eso es los pecado. congresistas, sí, no, los congresistas no estarán Entonces, y de lunes a miércoles no trabajan, ¿cómo van a trabajar? Entonces esperemos que el 5 de abril o el 6 de abril tengamos noticia del texto como tal de la reforma tributaria que se radique en el Congreso de la República. Por ahora, siguen los gremios pidiendo mayores luces y los colombianos
con un nudo en la garganta, esperando saber de qué tamaño es la metida la metida de la mano del gobierno al bolsillo de cada uno de ellos. Porque lo que viene lo dice usted de manera muy elegante, Mar. Piensa uno en otras cosas. Bueno, mire, lo cierto es que menciona usted los gremios y de los gremios también hay algunas iniciativas. Me parece a mí esta bastante inquietante. Una iniciativa presentada por la ANDI, por la ANIF, por la Cámara de Comercio de Bogotá, por Fedesarrollo y por Pro Bogotá. Y es la adopción en la capital del país de un pasaporte digital para los vacunados contra el COVID-19. Esto se propone desde el observatorio de la ciudad, como se le denomina a la iniciativa de estos gremios, buscando la reactivación económica. Sin embargo, a mí me parece que una medida de esta índole, de Mar, no sé cuál es su parecer al respecto, a mí me parece que una medida de esta índole pues es bastante compleja, bastante peligrosa, porque termina uno clasificando a ciudadanos como ciudadanos de primera o de segunda, que pueden ejercer o no sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la libre circulación, en razón a si tienen o no anticuerpos contra un virus. No me gusta esta iniciativa, pero ya la han planteado de manera oficial estas agremiaciones que buscan pues que se cree el pasaporte digital para quienes ya están vacunados. Bueno, esto sin contar que la vacunación, pues evidentemente, y como ya lo hemos advertido, avanza a un ritmo muy, pero muy lento. Pues que se propongan hacer algo así, Sergio, porque creo yo que sería turno de desenvolver la muy manoseada y nunca bien tratada Constitución Política de Colombia, para recordarles que en el artículo 13 se dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosofía. ¿En qué están pensando los que creen que pueden segregar a la ciudadanía porque están vacunados o porque no lo están? No, yo insisto, a mí, digamos, yo estoy a favor de la vacunación. Ojalá la mayor cantidad de gente se vacune. Entre más seamos los vacunados, pues más rápido saldremos de este lío. Pero estoy completamente en desacuerdo con una iniciativa de esta índole que busca precisamente clasificar a los ciudadanos con base en los anticuerpos que tengan en sus organismos. No me parece y lo veo a todas luces ilegal si lo revisamos precisamente a la luz, como lo hizo usted, del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. Bien, Sergio, y un tema que no es para menos tampoco, al oído les contamos que los indígenas en el departamento del Cauca han dicho claramente que no se van a acoger al plan de vacunación del gobierno nacional. No solo ellos, de Mar, hay noticia también de que adhieren a esto los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Vamos a ver si son las mismas razones. Lo que ha dicho el Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, es que, 127 autoridades tradicionales y que integran 10 pueblos asociados al CRIC no se acogen al Plan Nacional de Vacunación por una sencilla razón. Oigan ustedes esto, que han llegado a la conclusión, a través de los medios de comunicación y que lo que se han escuchado sobre el tema, que la efectividad de las vacunas no es del 100% comprobada y que pues por esa misma razón, al no haber esa certeza, pues no ven por qué tendrán que vacunarse. Pero además se quejan porque el gobierno nacional no se hubiera sentado con ellos a hacerles una especie de consulta para hablar del proceso de vacunación para las comunidades indígenas. Entonces hay que hacer consulta previa. Hay que hacer consulta previa para vacunar a los indígenas. Sí, señor, sí. ¿Y esto a cuenta de qué? A cuenta de que ellos son indígenas. ¿Y la cédula de ellos es distinta a la suya o a la mía? Pues no, pero el Estado Social de Derecho funciona diferente para ellos. Entonces... Vea pues. Bueno, pues entonces consulta para esto y para aquello, que se queden esperando la consulta entonces. Oiga, y uno entiende, Sergio, que hagan consulta previa con las comunidades indígenas, por ejemplo, cuando se trate de una mega obra, por ejemplo, que pueda afectar el equilibrio ambiental del entorno que tienen.
Eso lo entiende uno perfectamente. Y creo que todo ciudadano tenemos derecho a participar en ello, ¿cierto? Si usted frente a su casa va a pasar una avenida, independientemente creo que de usted si uno tiene es derecho indígena o no. a decirlo, claro, Sí. independiente de que usted lo sea o no. Pero si se trata de un asunto de salud pública, de combatir una pandemia, que no es cualquier gripiña, como dirían en el Brasil, sino que es una pandemia, hay que hacer consulta previa. Entonces, mientras tanto, ¿qué ocurre? Pero bien, han dicho también los indígenas, ellos están demostrándole a Colombia y al mundo que las plantas medicinales sí son muy efectivas para poder atacar el virus, y muestra de eso, que no sé que sea cierto, pero ellos mismos lo afirman, es que aunque se movilizaron a Bogotá y aunque ha pasado, pues ya vamos para 2 años, un año largo, perdón, de la pandemia, eh, ellos no han sufrido mayores contagios por cuenta de la COVID-19. Entonces, que en ese orden de ideas, pues que no se van a vacunar y listo, han tomado la decisión. Ellos pareciera que se Pero autogobiernan hay que ver de más lo que ha pasado con las tribus indígenas en el Amazonas, por ejemplo, arrasadas por el virus y sobre todo por la variante P1 de Brasil, ¿no? Bueno, y consultas previas que, huelga decir, recuerde usted que se exigían para el tema del glifosato y que no se podían hacer por cuenta de la misma pandemia. Entonces, ¿cómo van a hacer una consulta si no se pueden hacer consultas? excelente. Pues, inquietud que tengo. A ver, sí, La... sí, está muy buena su inquietud. ¿No? Consulta previa, no para temas de glifosato, porque la No, para el pandemia glifosato y no, tal. porque hay pandemia, entonces Pero no se para puede la hacer. vacunación sí exigen la consulta Sí, previa. claro. Bueno, ¿quién los entiende? Bueno, Es que debe ser que no. la COVID-19 ataca si se trata de glifosato y no ataca si Sí, se sí, sí. trata de la vacuna contra ella misma. La cuenta de Twitter @promédicos dice lo siguiente: vacunar sin dilaciones. ¿Qué sentido tiene llegar a un municipio lejano, vacunar a 3 o 4 mayores de 80 años y omitir 10 o 15 mayores de 70 para cumplir una directriz nacional? Flexibilicen un poco, entiendan el país. Me parece que es importante el llamado que se hace porque en efecto se hacen unos esfuerzos inmensos. Lo publicaba la misma cuenta del Ministerio de Salud hace unos días, de los esfuerzos que se hacen para llegar con la vacuna a regiones muy apartadas. Y obviamente llegan hasta allá, vacunan a los mayores de 80, les sobran vacunas, pero se tienen que volver con el sobrante porque no pueden vacunar sino a los mayores de 80 en algunas zonas. O bueno, así era, aunque la flexibilización, me parece a mí, ya llegó y ya hay directriz del Ministerio de Salud que dice que en donde se haya completado la fase de vacunación de mayores de 80, pues las personas entre 60 y 79 años también pueden ser vacunadas. Así que bueno, queda ahí la anotación que hacen desde esa cuenta de Twitter que agrupa a los médicos de Colombia. Bien, Sergio. Y otros temas que tenemos al oído para ustedes. Sergio, ¿qué le parece si hablamos un poco de encuestas y de imagen de algunos personajes de la vida pública? Que creo Claro, yo, muchos de ¿qué esos datos personajes viven tenemos? soñando que ellos tienen una popularidad increíble, y creo que no es así. ¿Ves? Vea, CMI y Centro Nacional de Consultoría reveló algunos datos sobre la popularidad que tienen, o la imagen favorable que tienen algunos funcionarios de nivel nacional, y aquí le tengo algunos de esos nombres que vale la pena rescatar. Empecemos por Francisco Santos, el ex vicepresidente y embajador en Washington de este gobierno, ex vicepresidente del gobierno Álvaro Uribe Vélez. Imagen favorable del 28%, desfavorable del 41%, no sabe, no responde, el 5%. El general, este debiera ser uno de los más conocidos del país, general Eduardo Enrique Zapateiro, ¿sabe usted quién es? Claro que sí, El general comandante Zapatero, del Ejército comandante del Nacional, sí ejército. señor. Sí, Pues señor. bien, tiene una imagen favorable del 27%, una desfavorable del 17%, no lo conoce el 54%. Vea usted. El general Jorge Curioso. Luis Vargas, el director de la policía, una imagen favorable del 31%, una desfavorable del 10%, no lo conoce el 57%. Esto debiera llamar la atención mucho Sí, las lo que sí conoce, instituciones de lo que sí policía conoce y la gente militares. de mar es la inseguridad, ¿no? Que en muchas partes está desbordada y las escenas en la capital del país el día de ayer, pues dejan mucho que pensar. Usted se refiere a lo que ocurre en la Plaza España, ¿no?
Sí, señor, en la Plaza España unos saqueos de verdad de una dimensión inconcebible, y a eso se suman, mire, estoy viendo en la mañana de hoy, he visto reportes, varios reportes de atracos a ciclistas, a uno que le robaron la cicla subiendo a patios en Bogotá, a otro que se la robaron en la autopista norte. Está un poco fuera de control el tema de seguridad, y particularmente en la ciudad de Bogotá la gente tiene miedo porque la delincuencia está haciendo de las suyas de manera Ayer descontrolada. en esas imágenes vimos, Sergio, como varios conductores fueron víctimas de atraco literal por hordas que se acercaban al vehículo, robaban los espejos en cuestión de segundos, las plumillas del carro, rompían el vidrio. No, de verdad que es pavoroso, da miedo ver las imágenes. ¿Y es que Pues acaso no tenemos alcalde en Bogotá?